simplemente describirlo, ¿no? Describir qué epitelios hay, qué estructuras hay allí, ¿sí? Y eso sería todo. Bien. Lo más importante, lo más larguito es esto de primero, hablar de la mama. Bien. Genitales externos femeninos. Consta de lo que es la vulva. Y la vulva está compuesta por un monte de Venus, labios mayores, labios menores, el clítoris y lo que es el vestíbulo vaginal o introito vaginal. ¿Muy bien? Entonces vamos a hablar precisamente de esas estructuras. Las diapositivas yo se las paso. Bien. Ya, mucho de eso. Entonces, los labios mayores son básicamente estructuras cutáneas. Ojo que usted vio en una clase que no era el doctor Silvera, quizás estuviera vestido como él, pero no era el doctor Silvera, vieron esa embriología, en la que los labios mayores y el escroto tienen un origen embriológico común. Por lo tanto, sus características morfológicas posteriores también tienden a ser similares. Entonces, lo primero es que están recubiertos de piel. Esa piel en su superficie externa puede contener vellos, pero en la superficie interna que limita con los labios menores no contiene vellos. Eso es muy interesante ahí. Además, gran cantidad de glándulas sebáceas y músculo liso subcutáneo que es análogo al dartos en el escroto masculino. Bueno, no sé si vieron ya anatomía de esto. Bien, saben que ahí abajo hay un músculo, ¿cierto? Entonces, ese músculo, digamos, tiene cierta contracción durante el proceso del coito y que también está relacionado con la función del músculo liso subcutáneo que tiene allí en esa piel para tensar la zona. Muy bien. Vamos con los labios menores. Estos tienen mayor cantidad de cosas. También están recubiertos de, no digamos de piel, de epitelio plano estratificado, pero como este ya está expuesto a la superficie externa, este señor se puede cornificar, es decir, salirle cierta cantidad de queratina. Muy bien, ya él está expuesto al medio externo, a diferencia de la vagina, que también tiene epitelio plano estratificado, pero no tiene en condiciones normales queratina, o no debería tenerlo. Muy bien. Entonces, ese epitelio es muy interesante porque sus células, o sea, las células que conforman ese epitelio tienen la capacidad de almacenar en su interior glucógeno. Algo que también está ocurriendo al interior de la vagina. Adivinen para qué. Piensen. ¿Qué hay en la vagina? ¿Qué hay ¿Cuál específicamente necesita? Los lactobacilos. Entonces, toda esta zona requiere mantener un pH adecuado para que mantenga esa microbiota, ¿no? La microbiota normal, que es lactobacilos, donde hay una relación simbiótica. Entonces vieron incluso cuando estuvieron en fundamentos que la progesterona disminuía la cantidad de glucógeno en ese epitelio y que los estrógenos aumentaban la cantidad de glucógeno en esos epitelios, hablando de la vagina. Pero eso también puede modificar el epitelio de los labios menores. Bien, que cuando estamos en fase folicular o están en fase folicular, es decir, con altos niveles de estrógenos, hay una gran cantidad de glucógeno, una gran alimentación de los lactobacilos, por lo tanto un pH más bajo. Y durante la fase lútea, que predomina la progesterona, ese glucógeno que se encuentra en el epitelio disminuye, los lactobacilos, por decirlo así, pasan hambre y aumenta el pH porque no están produciendo ácido láctico. Muy bien. Esta zona es muy pigmentada, o por lo menos más que el resto de la vulva de la mujer. Hay una gran cantidad de glándulas sebáceas y no hay vellos. Aquí hay algo interesante y es con su estroma, porque estroma es el tejido conectivo que tiene debajo, ¿cierto? Debajo de ese epitelio. Se va a dividir en dos componentes. Un componente más superficial que contiene grandes cantidades de fibras elásticas, por eso este tejido es muy elástico, ¿sí? Y una porción más profunda que tiene una pequeña proporción de tejido eréctil. Durante el coito, de hecho, recuerda esas diapositivas dependiendo de quién le dé la clase, el doctor Padrón, ¿se la dio? Bien,
Él tiene como una foto de una vulva en estado de reposo y una vulva ingurgitada. Entonces ven que durante la ingurgitación de la excitación sexual, todo el introito vaginal se abre. Entonces ese tejido eréctil que también ese ligero tejido eréctil que hay aquí en los labios menores también se afecta durante el proceso de excitación sexual, abriendo o permitiendo la apertura del introito vaginal. Muy bien, todo eso está en el tejido conectivo que se encuentra debajo de ese epitelio. Sí, porque es más rudimentario. No es igual que el de los cuerpos cavernosos, perdón, el del clítoris y los pilares del clítoris. Bien, no es el mismo, pero tiene cierta capacidad eréctil. Ajá, exacto, él se encuentra aquí, pero él es más debajo del, si no estoy mal y me equivoco, él está más debajo de los labios mayores, no de los labios menores. Bien. El clítoris es un tejido eréctil que ya vieron en esa clase de anatomía que consta de su porción principal, y que es el cuerpo y los pilares que lo sostienen. Todo eso es un tejido eréctil que en la parte externa tiene una piel muy delgada y necesita ser delgada porque hay una gran cantidad de terminaciones nerviosas, y de hecho eso es lo que contribuye a la excitación sexual en la mujer. Y por último, los labios menores terminan recubriéndolo, formando un capuchón alrededor de ese clítoris. Por último, vamos a encontrar el vestíbulo, que es la zona que está delimitada al interior o en la cara interna de los labios menores, que conduce al introito vaginal. Ahí en ese vestíbulo van a desembocar ciertas glándulas. Tenemos glándulas vestibulares menores, que son las llamadas glándulas de Skene, y las más importantes, glándulas vestibulares mayores, que son las glándulas de Bartolini. Sus conductos desembocan en ese introito vaginal. Su función es producir lubricación durante el coito. Muy bien. A una correlación clínica importante es que si estos conductos se tapan, esta glándula se puede infectar, se puede inflamar y se puede infectar. Y eso se llama bartolinitis. Es más común de lo que creen y es muy doloroso para la mujer. Bien, la solución de eso, dependiendo del tamaño, es meterle, pues darle antibiótico y drenarlo de alguna forma. Entonces, ya sea, de una de las maneras menos invasivas, como se forma literalmente un absceso en esa zona, lo que hace es introducir gasas en ese tejido inflamado, lo dejas un tiempo mientras actúan los antibióticos y después sacas eso. Bien, eso es bastante doloroso. Bien, y lo van a hacer, definitivamente lo van a hacer en urgencia ginecológica. Eso es un motivo de consulta bastante común. Bien, y ya hemos terminado la última. No tiene muchos componentes, de hecho es una página en rosa, o sea, no hay mucho de qué hablar ahí. Bien, ahora sí, viene lo importante y lo interesante, la glándula mamaria. Bien, la parte principal de esta clase. Bien, embriológicamente esta señora deriva del ectodermo. Bien. Recuerden que el ectodermo forma la epidermis y gran parte de los componentes de la piel, y esta glándula pues deriva de ahí, tiene gran componente epitelial. Hay algo que se forma en nuestro embrión y en todos los embriones mamíferos, que es las crestas mamarias, que son un posible o potencial tejido mamario en la línea que va desde la axila hasta la ingle. Entonces, notarán que los mamíferos suelen tener sus glándulas mamarias en esa línea. Por ejemplo, nos vamos con los ratoncitos o los perros que tienen gran cantidad de camadas durante cada parto, van a tener varias glándulas mamarias en esta línea. Algo que aprendí hace unos días, que los delfines, por ejemplo, lo tienen a lado y lado de su órgano reproductor. Entonces, miren que corresponde con las crestas mamarias que están teniendo embrionariamente todos los mamíferos. Y nosotros, humanos, como estamos hechos para tener una sola cría por parto, ¿sí? Solamente se tienen dos glándulas mamarias principales. Bien, una para que amamante
y luego cambia de mama mientras esta se llena. En dado caso, pues el niño esté amamantando. Usted no tiene dos para parir dos, no. Usted tiene dos para hacer el cambio. Mientras una se recarga, la otra está descargándose y así sucesivamente va a ser el cambio. De hecho, esa es de las recomendaciones que usted le debe dar a la madre en cuanto a lactancia materna, que intercambie las mamas. ¿Bien? Exacto. O sea, tú empiezas a buscar animales mamíferos y vas a ver en esa línea unos lugares súper extraños donde vas a encontrar las mamas. Ahora, otra correlación clínica es que incluso nosotros podemos tener tanto tejido mamario supernumerario como pezones supernumerarios. Entonces, imagínense una mujer embarazada con un pezón supernumerario en la axila, es muy incómodo porque entonces cuando ya está en periodo de lactancia y la oxitocina está estimulando la secreción de leche, va a salir leche por los pezones de las mamas y por la axila. Entonces, es algo que puede ocurrir aquí. De hecho, si usted se revisa, puede que quizá encuentre un pezón supernumerario y lo esté confundiendo con un neo, con un lunar. ¿Muy bien? Porque casualmente ese lunar tiene el mismo colorcito de su pezón. Entonces esas cosas pueden pasar. ¿Muy bien? Listo. ¿Qué pasa? Todos nuestras crías, nuestra descendencia masculina o femenina, van a tener este desarrollo de las crestas mamarias. De hecho, usted sabe que un niño y una niña, si a la niña le pone el pelo cortico, eso es un niño. Si no le ve los genitales, no ve diferencia. ¿Bien? Por lo menos en los estadios iniciales de su niñez. Eso también aplica aquí para la mama. Ambos vamos a tener un tejido mamario rudimentario. No va a haber tanta cantidad de grasa, estamos hablando de un niño de 2, 3 años, que masculino y femenino es exactamente lo mismo. No hay tejido graso, hay simplemente unos pequeños conductos, una pequeña cantidad de epitelio rudimentario. Entonces, ¿cuándo va a empezar el verdadero estímulo de esto y la parte inicial del desarrollo de la mama? Cuando a la glándula suprarrenal le da la gana de iniciar la pubertad. ¿Bien? Porque en el caso de nosotros aumentan las cantidades de testosterona, de andrógenos. Y usted va a ver ahí, aquí dice que la testosterona inhibe el crecimiento mamario. Sin embargo, los estrógenos estimulan el crecimiento mamario. Ahora, ¿qué es lo que está estimulando? Ahí va a haber una gran cantidad de tejido conectivo. Entonces, los estrógenos lo que van a hacer es primero estimular el crecimiento del tejido adiposo. Y es cuando ven que a las niñas le empiezan a salir las mamas, entonces las ves tú así tapándose. Yo siempre he dicho que la pubertad de las mujeres es más traumática que la de nosotros. ¿Bien? Entonces empieza a tener más cambios corporales. Luego, el otro cambio importante es que, contrario a lo que de pronto se pueda creer, el tejido adiposo o en el tejido adiposo no se va a encontrar el tejido glandular. El tejido glandular lo vas a encontrar en un tejido conectivo denso que vas a encontrar al interior de ese tejido adiposo. Muy bien. Y ese tejido conectivo denso también se empieza a desarrollar y empieza a proliferar durante la pubertad, desarrollándose al final estas estructuras que usted ve aquí. Unos conductos que se llaman conductos galactóforos que van a terminar en unos lóbulos mamarios. Cada lóbulo mamario está compuesto de alvéolos, pero que en este estadio inicial esos alvéolos están inactivos. Muy bien. ¿Qué necesito para terminar de desarrollar esa primera parte inicial de una glándula mamaria inactiva? Estrógenos. Nosotros, los hombres, solamente vamos a tener pequeños conductillos y hasta ahí se quedó. No desarrollamos alvéolos, a menos que por algún motivo externo y extraño estemos produciendo estrógenos. Durante la pubertad, aquí no hay chicos que le salieron mamas. Yo era gordito. Entonces, piensen que el tejido adiposo es capaz de producir hormonas sexuales femeninas.
Entonces eso en un niño o en un adolescente que está en desarrollo puede llegar a generar cierto estímulo de la glándula mamaria. Entonces tú ves precisamente eso, jóvenes obesos o adolescentes obesos que tienden a tener un cierto desarrollo mamario. ¿Bien? Es por eso, entonces es como que la glándula dice, me confunde, hey, tienes testosterona pero también tienes estrógeno, gracias a la obesidad. Entonces es también muy importante el tema de la obesidad con los niños porque mira que le pueden causar desórdenes hormonales. Bien. Ya luego eso se corrige después cuando empieza a hacer actividad física y pues, todo ese tema. Se alarga. Entonces todo ese crecimiento, el crecimiento del niño empieza a consumir toda esa cantidad de energía y pues ya después usted nota de que sus compañeros de primaria que eran gorditos terminaron súper, hiper, mega delgados. Bien, eso puede ocurrir también. Bien, ya retomando a la mujer, por ese aumento de la cantidad de estrógenos, al final morfológicamente usted va a tener estas estructuras terminales. Unos conductos galactóforos bien desarrollados que van a terminar en un lobulillo mamario. Miren, esta es una unidad lobulilla terminal. Consta de un conducto galactóforo, un conducto colector que se continúa con unos conductillos terminales que es donde las células glandulares vierten su secreción o verterán su secreción cuando estas células estén activas. Muy bien. Todo lo que es conducto, mire, ley de histología. Si usted no sabe qué epitelio tiene un conducto que solamente se encarga del transporte, usted ponga cúbico simple o cúbico estratificado y probablemente tendrá la razón. No, en general histología, lo que es transporte por algún motivo, todo lo que es para transporte necesita es un epitelio cúbico simple. Usted está en cuarto semestre, usted no ha visto digestivo, pero adivinen qué epitelio tiene el conducto exocrino del páncreas. O sea, todo lo que es con la glándula sudorípara, ¿qué epitelio tiene? Cúbico simple. Bien. Ahora, conforme ya van saliendo la parte externa, ojo, conforme ya van saliendo la parte externa y en este caso está saliendo la piel, ese cúbico simple le puede salir otro estrato, volviéndose cúbico estratificado. ¿Y cuántos estratos tiene un epitelio cúbico estratificado? 2. Nada más. Bien, eso lo aprendió por ahí en fundamentos. Entonces, ¿a qué voy con eso? Todo este sistema de conductos es cúbico simple. Ya, bueno, este de aquí. Ya el conducto galactóforo y ya en esta dilatación final, que es el seno galactóforo, es cúbico estratificado. Para luego, digamos, mezclarse con el epitelio plano estratificado de la piel del pezón, que ahorita lo vamos a ver. Lo raro, o lo más interesante de todo es el epitelio del propio alveolo mamario, o sea, de las células glandulares, porque ese sí va cambiando dependiendo de la función o de la actividad de la glándula. Aquí, todas ustedes que no están embarazadas, ese epitelio puede ser plano simple o cúbico simple. Plano simple o cúbico simple. Muy bien. El epitelio de la glándula como tal, o sea, de las células glandulares, del epitelio glandular, de los alveolos, lo que producirá eventualmente leche. Bien. ¿Qué es esto que le están mostrando aquí? Es un epitelio cúbico simple o plano simple. Cúbico simple o plano simple. Y de hecho, mira cómo se confunde aquí en esta zona. Esto es la parte glandular y mira que lo está vertiendo al conducto. Prácticamente no hay diferencia de epitelio. Es exactamente igual. Muy bien. Conforme ese epitelio empieza a tener actividad, puede aumentar su altura. De plano pasa a cúbico y de cúbico pasará a cilíndrico. Ya lo veremos más adelante. ¿Preguntas con eso? No. Bien, vamos con... ¿Ah? No, produce cáncer. Entonces sí está bien dicho, esa articulación. Produce cáncer. Sí. Bien, este es el pezón.
entonces el pezón femenino. Entonces, ¿qué hay de especial aquí? Vemos los conductos galactóforos que van drenando en las diferentes zonas del pezón y la areola. Pezón y areola. Y ahorita voy a decir una particularidad con eso. Ese pezón en su superficie externa está tapizado por un epitelio plano estratificado igualito que el de la piel, pero usted nota que ese pezón es arrugadito y si tiene frío se le recoge. Entonces significa que aquí hay una gran cantidad de músculo liso, ¿sí? Músculo liso, en ese tejido conectivo que tiene debajo, y eso le confiere esa capacidad de retracción. Además tiene una gran cantidad de terminaciones nerviosas para dos cosas. Uno, pues sí, para excitación sexual, pero la función principal es que se necesitan esas terminaciones nerviosas porque ese estímulo mecánico que va a ejercer después el recién nacido sobre el pezón va a estimular a que la hipófisis posterior de la madre libere oxitocina. Y esa oxitocina es la que estimulará eventualmente la secreción, la contracción de células mioepiteliales para que la leche pueda fluir hacia esos conductos galactóforos y puedan salir por los orificios de los conductos galactóforos. Ahora, ¿por qué hice la anotación importante de que estos conductos no solamente drenan en el pezón? Porque, no sé, vamos a preguntarle aquí a alguien. Si tú tuvieras un bebé, ¿dónde lo pondrías a tomar leche? ¿Cómo lo acomodarías? Aquí. Ahí. ¿Cómo lo acomodarías ahí? ¿Cómo le pondrías la boca? En el pezón. El pezón, ¿cierto? Porque ahí sale todo. No. De hecho, la mayoría de la leche ni siquiera sale por el pezón. Sale por la areola. Por eso, señorita, que durante el embarazo, y eso es un cambio morfológico importante, durante el embarazo la areola aumenta de tamaño. Entonces, ya por allá en pediatría ustedes van a ver que signos de buen agarre, boca bien abierta, o sea, la boca del recién nacido así abierta, que ni nace nada. 2. Labio evertido. ¿Cómo puedes evertir el labio del recién nacido en el pezón? En la mama. Pues cuando tiene la boca bien abierta y te está agarrando todo eso. Porque si te agarra el pezón nada más, lo muerde. Entonces, mira lo bacán. Lo chévere y no chévere para la mujer que está amamantando. Una de las quejas principales por las cuales las mujeres dejan de tener lactancia materna es porque el niño las muerde. Pero es un mal agarre. Mira lo que va a ocurrir. Si el niño solamente está teniendo agarre aquí en el pezón, con la lengua él va a intentar succionar porque no tiene dientes. Entonces él empieza a intentar estimular o masajear con la lengua. Entonces cuando intenta succionar o masajear con la lengua tapa el futuro. Entonces se frustra y coge rabia. Y ahí es donde muerde, como que él está dándole y no le sale nada. Se frustra y empieza a morder. De hecho, la mayoría de esos conductos ni siquiera drenan ahí, drenan en el resto de la areola. Entonces, si él tiene la boca bien abierta y está masajeando, pues ahí sí está estimulando bien la secreción, la salida de la leche sin tapar el conducto. Bien, y ahí no se frustra y no te muerde. Ahora, yo no soy mujer, no tengo mamá, nunca me he matado, eso dice la teoría. Ya de ahí del dicho al hecho tendría que literalmente, no sé, alguna prima mía que estuviera mamando, explicarlo bien para mí y quedarme así. A ver si es verdad. Bien, pero esa es la teoría. ¿Sí? Lo otro es que le empiezan a dar leche de fórmula y pues la leche de fórmula es más dulce que la leche materna, obviamente. Y rechaza la leche materna después porque él quiere algo más sabroso, más dulce. Eso es en serio. O sea, no necesitas leche de fórmula. Todo lo que necesita el recién nacido durante sus primeros 6 meses de vida está en la leche materna. Ya después de los 6 meses otro cantar. Bien, estamos por ahí. Ahora vamos para acá. Este es el interior
pues el borde histológico de una glándula mamaria en reposo, es decir, la mayoría de ustedes, o todos ustedes, esperemos que todos. ¿Acaso se han visto que empiezan a estudiar medicina antes de nacer? ¿En serio? Yo conozco. Bien, ¿qué hay aquí? Vemos un tejido glandular, unos alveolos mamarios bien reducidos, ¿sí? ¿Por qué bien reducidos? Porque este loburillo de aquí fue difícil de encontrar. Usted tiene todo el corte de la mama grande, un tejido grande, y apenas encontró ese. En condiciones normales tú no ves tanto desarrollo de alveolos mamarios, o sea, los vas a tener si los tienes. A diferencia de los hombres, nosotros que no tenemos ninguno. Ustedes sí tienen alguno por ahí. ¿Dónde los vas a encontrar? Si te das cuenta, mira lo que hay alrededor de ese tejido glandular. Tejido conectivo denso. Entonces, si usted por algún motivo termina trabajando en patología y le llega un tejido, un espécimen de muestras de reducción de mama, el patólogo lo que quiere ver es el tejido mamario, el tejido glandular mamario. Entonces, tú no le vas a meter en el caso un poco de grasa. Ahí no vas a encontrar glándulas mamarias. Usted la va a encontrar en los septos o en los tabiques fibrosos de esa mama. ¿Bien? Ahí es donde lo van a encontrar. No en la grasa, en la porción fibrosa. ¿Bien? Y entonces eso es lo que vas a ver. Poquito tejido glandular como tal, y esas glándulas o el epitelio de esas glándulas es plano simple o cúbico simple. Ahí en su mayoría es cúbico. Pero hay pequeñas zonitas planas. Pequeñito plano. Igual es como una imagen de histología, y si quieren ahorita lo vemos. Lo ampliamos. Bien. Ok. Eso se desarrolló por el influjo estrogénico. Ahora, creo que aquí tengo no. Bien. Fase folicular. Primeros 15 días del ciclo. Vemos las glándulas que no se van a modificar ni siquiera durante la segunda mitad del ciclo, pero lo que sí se modifican son los conductos galactóforos. Durante la fase folicular, los conductos galactóforos están cerrados, selladitos. De hecho, se describen como un cordón de células, no como un túbulo con una luz. Y si tiene luz, es muy pequeña, muy reducida. En cambio, durante la segunda mitad del ciclo menstrual, por estímulo de la progesterona, esos conductos abren su luz, incluso pueden llegar a desarrollarse un poco más y puede llegar a desarrollarse un poquito más el tejido glandular durante la segunda mitad, nuevamente como preparación para la gestación. De hecho, usted nota de que tiene cambios ovulatorios porque se le cambia la coloración del pezón, se coloca un poco más pigmentado y las mamas las siente un poco más urgentes, asociado a los cambios hormonales que va a tener estas glándulas y los conductos respectivos. Bien, tiene un embarazo. Eso es lo que va a ver. ¿Qué vemos de diferente? Muchos más alveolos. Entonces, durante el embarazo, digamos, el desarrollo no es homogéneo, es progresivo. ¿Bien? Durante por primer trimestre, segundo trimestre y último trimestre. Pero en general lo que va a ocurrir es que gracias a las altas cantidades de estrógenos, a las altas cantidades de progesterona, y ahora por la acción de la prolactina, se va a desarrollar aún más el tejido glandular, va a proliferar aún más el tejido glandular. Y de hecho puedes ver de que las luces empiezan a expandirse. El epitelio deja de ser plano y ahora todas las células al menos son cúbicas. Todas. Si usted busca, usted no va a encontrar ninguna plana, todas son cúbicas. Ahora encuentra una plana, no falta. ¿Bien? Todas tienden a ser cúbicas o incluso cilíndricas. Pero todavía no están secretando como tal un material o gran cantidad de material. Por eso digo una gran cantidad de material. Esto es ahora te digo esto. ¿Bien? La primera leche que va a recibir el recién nacido se llama calostro. ¿Bien? ¿Qué pasa con el calostro? Tiene una alta concentración de proteínas y menos cantidad de grasa y menos cantidad de agua.
y es muy reducido el volumen. Es decir, es nada, poquito. Entonces las mamás se preocupan como, no me sale nada. De cómprale el Nestum. Entonces ahí es cuando empieza el problema y después llega con una isquemia intestinal a los 2 días de nacido. Eso es otra historia. Ahora también historia con eso. Bien. ¿Qué ocurre? Porque esas proteínas son tan importantes. Las necesita el recién nacido, literalmente para su desarrollo. Durante el segundo trimestre de gestación ocurre algo en el tejido conectivo de la mama. Por algún motivo, razón o circunstancia, empieza a infiltrarse linfocitos T y linfocitos B, maduros, plasmocitos. ¿Muy bien? Eso es muy interesante. ¿Qué creen que van a hacer los plasmocitos? ¿Qué hacen los plasmocitos? Buena pregunta. Los plasmocitos son la contraparte madura del linfocito B. ¿Y qué hace el linfocito B? Produce anticuerpos. Bien. ¿Qué anticuerpo específico le serviría al recién nacido? Yo creo que no lo han visto, pero ¿cuál? MGA o E. No son todas. ¿Qué pasa con? Bueno, bien. Inmunoglobulina G. La inmunoglobulina G nada más para los procesos de memoria. Usted se infectó con algo, creó memoria, entonces la inmunoglobulina G es muy específica contra un antígeno específico de lo que lo atacó. Esa es la G. La inmunoglobulina M es una cosa gigante, enorme, que es inespecífica. Bien. La inmunoglobulina E solamente está implicada en procesos de alergia y la inmunoglobulina A es la que te interesa porque esa sí sobrevive en las mucosas. Muy bien. Voy a rayar la diapositiva. La inmunoglobulina A, rayos. No me deja editar, qué raro. Bueno, no me deja rayar. Usted sabe que las inmunoglobulinas como una Y. Bien. El nombre completo de la inmunoglobulina A es inmunoglobulina A dimérica secretada. Dimérica porque son 2 Y pegadas. ¿Sí? Y secretada porque ellas cumplen la función en las mucosas, incluso en nosotros que ya producimos ese tipo de inmunoglobulina A. Entonces, en el tubo digestivo, por ejemplo, usted va a ver que hay mucho tejido linfoide ahí, en esa zona. Y ahí en ese tejido linfoide hay plasmocitos que producen inmunoglobulina A. Esa inmunoglobulina A se transporta a la luz del epitelio para ahí hacer su función de opsonización, de cazar bacterias, controlar las poblaciones. Bien, es una inmunoglobulina que sobrevive en las mucosas. En esas tendidas, durante el segundo trimestre de gestación, la mamá se infiltra de tejido linfoide para que los plasmocitos puedan secretar a la luz de esos alveolos mamarios esa inmunoglobulina A de todo lo que ha reconocido la madre en algún momento para darle unas primeras defensas al recién nacido. Usted sabe de que sabrá en quinto semestre que el recién nacido todavía no tiene defensa, él tiene que desarrollarla, él tiene que entrenar sus linfocitos, tiene que exponerse al medio externo, tiene que comer tierra. ¿Hola? Lo de la que de hecho, espera, creo que ellas ni siquiera pasan. Ellas no pasan, son muy grandes. La N es muy grande, gigante, no pasa por ahí. Y la G no estoy seguro de eso. No, eso es otra cosa. La incompatibilidad de reacción es que durante el parto algo de la sangre del feto pasaba a la circulación materna y la madre es la que genera, claro, la madre genera anticuerpos entre el feto y luego le pasa esos anticuerpos que, claro, la inmunoglobulina G sí pasa. Ok, la inmunoglobulina G sí pasa por la placenta, pero además yo le debo dar un refuerzo por las mucosas y ese refuerzo viene por la leche materna gracias a la inmunoglobulina A.
Bien, entonces esto que está aquí, esa primera leche es muy proteica porque dentro de sus componentes tiene proteínas. Bien, pregunta, ahora sí. Iván. Que si este infiltrado para producir la hemoglobina, específicamente la primera leche, o ya queda ahí. Es la primera leche. Sí, por eso es muy importante el calor. Ya luego sí va a quedar plasmocito, pero lo que pasa es que las concentraciones de cosas que hay ahí en la leche después cambian. Eso lo va a ver en pediatría. La primera leche es muy rica en proteínas. Luego, eso es como por 2-3 días. Luego, durante el primer mes, si no estoy mal, es rica en grasa. Muy grasienta, para que el recién nacido gane peso. Y ya después es rica en agua y carbohidratos. Entonces, ese es el motivo, razón o circunstancia por los cuales a los 6 meses ya la leche no alcanza. Ya no tiene tanto componente proteico, ya no tiene tanto componente de grasa. Entonces, básicamente agua. Entonces, ya empieza la alimentación suplementaria. A partir de los 6 meses, ese es el motivo. Si no le da alimentación suplementaria, empieza a tener deficiencias, por ejemplo, de hierro. De hecho, en las guías de práctica clínica, a los 6 meses le debe dar suplemento de vitamina A y de hierro al bebé. Por ese motivo, por esos cambios en la leche materna. Bien, esto es un conducto galactóforo, bien dilatado, bien abierto, durante la gestación. Todavía no está dando lactancia materna. Ahora, la mujer parió. Otro componente importante que se me olvidó. Durante el último trimestre, van a desarrollarse o van a proliferar unas células en la lámina basal, asociadas a la lámina basal de los alveolos. Estas células van a tener una capacidad contráctil, es decir, se desarrollan las células mioepiteliales, cosa que ahora sí, cuando nace, sale el recién nacido, gracias a la oxitocina, esas células mioepiteliales se estimulan y exprimen los alveolos para poder sacar la leche hacia los conductos galactógenos. Esa lámina histológica me gusta mucho. Estoy seguro de que va a hacer una atención especial por peritoría y no dice cuál es. Porque se ven las células y se ven los diferentes gránulos. Muy bien. Si usted pone atención, usted va a ver células